El primer gran error de Hitler, Noruega. El triunfo que dejó a Alemania sin flota. Y cómo se le hizo costumbre dejar huir al enemigo. Hoy, comenzamos a desentrañar el patrón que definió toda la Segunda Guerra Mundial. Hitler era un pésimo estratega. La gente recuerda a Dunkerque, el gran escape, como el primer error imperdonable. Pero la verdad es que, incluso antes de que la guerra se pusiera realmente seria en el oeste, Hitler ya estaba dejando escapar a los aliados y, lo que es peor, destruyendo sus propios recursos por ganar una victoria maquillada. Hoy, analizaremos la campaña de Noruega en 1940. Una operación que, sobre el papel, fue un éxito relámpago, pero que tuvo un costo tan alto que, básicamente, dejó a Alemania sin marina de guerra para el resto del conflicto. Bienvenidos a la serie Hitler, el pésimo estratega. Hitler, el pésimo estratega. La serie. 1. La idea audaz y desesperada. A principios de 1940, la idea parecía brillante en la cabeza de Hitler. Alemania necesitaba Noruega para asegurar tres cosas vitales: rutas marítimas, puertos estratégicos y, sobre todo, el preciado mineral de hierro sueco que pasaba por allí. La operación llamada Weserübung. ¡Wow! ¡Intenta pronunciar eso! Fue lanzada el 9 de abril de 1940 y fue una de las ofensivas más audaces y rápidas del inicio de la guerra. Una blitzkrieg naval y terrestre. Los alemanes sorprendieron por completo a los aliados y a Noruega al desembarcar simultáneamente en múltiples puertos: Oslo, Bergen, Narvik, todo en un solo día. Una jugada audaz, pero como casi todo lo que tocaba Hitler venía con un pequeño detalle en letra pequeña. 2. La fase naval. La Kriegsmarine se autodestruye. Los alemanes ganaron la batalla naval. Tomaron los puertos y lograron desembarcar. Pero la Kriegsmarine, la armada alemana, obtuvo esta victoria a un precio tan catastrófico que, estratégicamente, fue una derrota para la guerra futura de Alemania. Mira estos números. ¿Qué significan estos números? La Kriegsmarine de 1940 era una flota joven y pequeña, diseñada para la guerra rápida y la incursión, no para enfrentarse a la Royal Navy británica. Al perder el 60% de sus destructores y sus cruceros clave, la flota alemana, vital para operaciones como una invasión a Gran Bretaña, desapareció como fuerza operativa. Hitler se asustó tanto al ver esas cifras que perdió la confianza en su propia marina durante toda la guerra. Y aquí está el primer síntoma de una pésima estrategia. ¡Hey! Ganar una batalla destruyendo tu propia capacidad futura de guerra. De ahora en adelante, la Kriegsmarine sería relegada a una función secundaria. 3. El primer error de dejar escapar al enemigo. Mientras Alemania pagaba el precio naval, los aliados estaban en posición de frenar la ofensiva. De hecho, los británicos y franceses enviaron fuerzas expedicionarias y lograron una victoria táctica en el norte, al recapturar el puerto clave de Narvik. Pero entonces, el 10 de mayo de 1940, la ofensiva de Alemania contra Francia, Bélgica y Holanda se puso en marcha. De repente, la prioridad cambió. La caída inminente de Francia obligó a los aliados a tomar una decisión brutal: sacrificar Noruega para defender la metrópoli,
Los recursos, soldados y barcos que estaban en Narvik se necesitaban desesperadamente en casa. La Operación Alphabet era la orden de evacuación, y a principios de junio de 1940, miles de tropas aliadas, británicas, francesas, polacas y noruegas, comenzaron a embarcar en la costa noruega para escapar hacia Gran Bretaña. Aquí, Hitler tuvo la primera oportunidad de oro para aniquilar a las fuerzas aliadas por mar. La Luftwaffe tenía superioridad aérea. Las fuerzas alemanas controlaban la zona. Pero, ¿qué hizo el supuesto genio estratégico? Exacto, nada coherente. El alto mando alemán tenía todos sus recursos y su atención volcados en Francia. Desviar escuadrones de cazas y bombarderos para atacar convoyes de evacuación en el remoto norte se consideró un desperdicio de recursos cuando la batalla decisiva estaba a punto de ganarse en el continente. Sí, el 8 de junio, los acorazados Scharnhorst y Gneisenau hundieron el portaaviones HMS Glorious en un ataque de oportunidad, un golpe duro. Pero no fue parte de un plan coordinado de bloqueo total. Al final, los británicos y muchos franceses, junto con otros aliados, escaparon tanto de Dunkerque como de Narvik, sin que Hitler aniquilara a ninguno de los dos cuerpos expedicionarios. Por unos días de diferencia en su inicio, esta inacción en Noruega fue el primer Dunkerque. Antes de Dunkerque. Conclusión. La campaña de Noruega nos enseñó dos cosas fundamentales sobre Hitler. 1. Era capaz de ganar una batalla tácticamente, permitiendo que sus excelentes mariscales y subalternos actuaran, pero era incapaz de calcular el costo estratégico a largo plazo: destruir su propia marina. 2. Tenía la tendencia fatal de detenerse y subestimar al enemigo justo cuando tenía la oportunidad de dar el golpe de gracia sin importarle lo que los militares profesionales le sugirieran. Y si pensabas que esto era un error gigantesco, apenas estamos empezando. Porque apenas unos días después de la retirada de Noruega, Hitler cometería su error más famoso y más trascendental, la decisión que salvó a Gran Bretaña y permitió que la guerra continuara. En el próximo capítulo veremos Dunkerque y por qué ese alto al avance fue su peor error de toda la guerra. ¡No te lo pierdas! Dale like y suscríbete. Bienvenidos a la serie Hitler, el pésimo estratega. Corte. El Pepe. Alto al avance fue su peor error de toda la guerra. No te lo pierdas. Corte. Roma, no te lo pierdas. Ah, ya sé. Toda boda yo. Muchas R's. ¿Era? ¿Ni era? Un osito.